Vamos a continuar con los principios bíblicos esta mañana. Vamos a hablar del principio de mayordomía. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Queremos honrarte esta mañana. Y la gloria, la alabanza sea para ti. Que al leer la Biblia el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestros corazones. Podamos ser sensibles a la enseñanza para corregir el rumbo, mirar a través de ella lo que tú deseas que nosotros hagamos cada día. Límpianos con la sangre del Cordero, renueva nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras fuerzas, y que tu palabra, que es agua viva, siga purificando nuestro interior, para tu gloria y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, ayer que estábamos en San Salvador oíamos al pastor general, y ellos están estudiando cómo tener una vida saludable. Y me gustaría quizás después de esto compartir lo que ellos están hablando allá, porque de alguna manera pues los principios nos ayudan a tener una vida también saludable. Y él hablaba de que la palabra es el agua, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tomamos agua todos los días? Necesario que tomemos agua, ¿verdad? Más que refrescos y gaseosas. Si tomamos más agua, esa agua nos da vida. Lo mismo es la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue al pozo y le dijo, si tú bebieras de esta agua no volverías a tener sed? Y ella pensó, ay, qué bueno, ya no voy a venir a traer agua. Pero él se refería a la palabra. Cada vez que nosotros bebemos, oímos la palabra, leemos la palabra, es como agua para el espíritu, que nos da vida. Por eso Jesús dijo, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Y eso es lo que necesitamos. Vida, abundancia, una vida que refleje la gloria de Dios. Bien, vamos a hablar del principio de mayordomía. Y antes de hablar, quiero decirles qué es lo que pretendemos con este principio. Deseo que nosotros como discípulos y discípulas de Cristo aprendamos a administrar de la mejor manera todos los dones, habilidades, tiempo, aún nuestro propio cuerpo y todos los recursos que Él nos provee para su gloria y poder así expandir su reino aquí sobre la tierra. Así que este es lo que pretendo al estudiar esta mañana el principio de mayordomía. Que seamos capaces de administrar todas las cosas. Que de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, administremos todo. No pensemos en los extremos que ya vamos a decir, de que si no tengo, o porque tengo, y nos vamos a esos extremos y no hacemos lo correcto. Así que este principio nos va a ayudar a nosotros. Miren, si aplicamos los principios que hemos visto, por cierto, ¿cuál fue el primero que vimos? El principio de soberanía. El segundo, de individualidad. El tercero, el de carácter. Y ahora, el de mayordomía. Son 7 los que vamos a ver. ¿Nos quedan todavía? 3. Dentro de 3 domingos, quizás serían otros 6 domingos, ¿verdad? Todavía llegamos al año nuevo. Y quizás nos vamos a tardar un poquito porque vamos a hacer por ahí algún paréntesis, ¿verdad? Viene la Navidad y viene el año nuevo. Viene el desayuno, ¿verdad? Ya están pendientes del desayuno. Hoy no va a haber desayuno, va a haber ayuno. Bien, pero miren, si vamos aplicando estos principios, nuestra vida tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. No esperemos de la noche a la mañana que va a cambiar todo esto. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial hubieron países que quedaron destrozados. Japón, Corea, en aquel entonces Corea era una sola Corea. Alemania, ¿verdad? Alemania quedó casi anulada del mapa, por así decirlo. Todo Berlín eran escombros.
Pero quiero hablar de Corea. Ayer un hermano me iba compartiendo de Corea y me puse a leer un poquito ahora en la mañana acerca de Corea del Sur. Corea del Sur, se le dice Corea del Sur porque se dividieron. Como los que predominaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos y los norteamericanos, entonces vinieron ellos y se repartieron el pastel. Por eso que Berlín quedó dividida e hicieron un muro. El día de ayer o antier estaban celebrando la caída del muro de Berlín. Porque ese muro, literalmente, por así decirlo, ¿verdad? Como que dijéramos nosotros aquí, ¿verdad? De la línea para abajo era el tránsito sur y de la línea para arriba el tránsito norte. Entonces los del sur los agarró Norteamérica, Corea, me refiero en Corea, y los del norte se quedaron los rusos. Entonces los rusos establecieron el comunismo y abajo, la Corea del Sur, predominó Estados Unidos con su sistema de gobierno. Entonces, lo mismo sucedió con Berlín, ¿verdad? Berlín a un lado comunista y Berlín al otro lado capitalista. Pero los coreanos del norte se dedicaron más a entrenar a la gente a modo de defender su sistema. Y la riqueza que tenía comenzaron a producir armas, a comprar armas. En cambio los otros se dedicaron a producir de lo agrícola que tenían, pero también comenzaron a pensar qué otra cosa podían hacer. Aparte de sembrar arroz, porque ellos comen bastante arroz, verduras y todas esas cosas que da la agricultura. Entonces comenzaron a enfocarse en trabajar. Y el que me compartía ayer las cosas dice que los pusieron a trabajar no 8 horas, eran más de 8 horas y descansaban solamente 5. Y le metieron eso a la nueva generación, a los niños, a los jóvenes. Y ellos comenzaron a ponerles en su corazón principios de que iban a prosperar. Oye, todo eso tardó aproximadamente 50 años en cambiar todo eso. Y comenzaron ahora a producir y a producir. Tomaron la actitud de ser mayordomos con las cosas que tenían, administradores de las cosas con los recursos que tenían. Y ahora Corea del Sur es una de las potencias a nivel de economía. Y me estaba fijando que en esa área de ahí, del país, ellos casi son el número 1. Nosotros en Latinoamérica, ¿saben qué puesto tenemos? Solo en Latinoamérica, el número 83. Está más arriba todavía Nicaragua. Y está todavía un poco más arriba Honduras. Quiere decir que para que nuestra nación cambie, tenemos que enfocarnos con los niños y con los adolescentes. Y que los adolescentes, que ya dentro de poco se van a casar, ¿ya? Digo dentro de poco porque 5 o 10 años pasan rápido. Su nueva generación también inculquen estos principios. Porque estos principios no son ¿qué decir? De corta reacción. No. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Cuando veamos el principio de siempre y cosecha, ustedes se van a dar cuenta. Pero el principio de mayordomía también lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Con tu propia vida, con los recursos que Dios te da. ¿Sabían ustedes que 1 centavo se puede multiplicar y hacerse $1.000.000? Si lo vas multiplicando. Si 1 centavo gana otro centavo, se convierten en 2. Si esos 2 ganan otros 2 centavos, se convierten en. Y si esos 4 los convierten en otros 4 centavos, y esos 8 los convierten en otros, y así los vas multiplicando, llegas a 1.000.000. Pero eso va de requerir inteligencia, sabiduría y saber administrar las cosas que nosotros tenemos. Así que, hermanos, démosle gloria a Dios que tenemos la palabra.
La palabra nos enseña las cosas que nosotros podemos hacer si las aplicamos. Si oyereis atentamente, ¿qué? Mi voz. Entonces vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Bendiciones. Y te alcanzarán. Y serás tú bendito en tu caminar, en tu entrada, en tu salida. Bendito será tu canastillo, bendito será tu ¿qué? Todo. Yo no sé, Dios tiene un milagro con nosotros en la casa. No se nos acaba el gas. Miren, y estamos ahí con mi esposa. Les voy a contar esto. A veces cuando ya se nos va a acabar el gas, no compramos frijoles porque entonces como consume demasiado, ¿verdad? Miren, pasamos a veces una semana comprando bolsitas de frijoles ya molidos. Y un día de esto le digo a ella, mira, no, a comprar los frijoles y ya, o sea, si se acaba el gas, que se acabe. Hicimos las 2 libras de frijoles y el gas no se acabó. Esta semana vino y volvimos a cocinar, ¿verdad? Un poco más fuerte y no se acabó el gas. Entonces decidimos comprar el gas y tenerlo ahí. Y miren, no se acaba. Y ya tiene más de 2 meses el gas. 2 meses y medio y todavía sigue ahí. Y el otro tambito está esperando a que lo pongamos. Nos hizo comprar, pero Dios hace cosas que nosotros a veces no nos imaginamos. Pero este principio de mayordomía va a hacer que nuestra vida también prospere. Si somos fieles en las cosas que Dios nos da, vamos a ser bendecidos. Y si nos enseñamos a nuestros chicos desde pequeños, ellos también van a aprender a administrar los recursos y las cosas que ellos van a tener. Pero eso va a requerir de sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Cuando Dios nos llama para bendecirnos. ¿Cómo estaban los israelitas en Egipto? Eran esclavos, no tenían dinero. Si ustedes leen Génesis se van a dar cuenta que ellos comenzaron a prosperar, porque comenzaron a negociar, comenzaron a administrar todo lo que ahí había en Gosén. Gosén era una tierra para los egipcios, una tierra que no la apreciaban, y que porque ahí estaban los ganados, y ellos, yo no sé, miren, hay gente que se mete en sus cosas, en su mente ciertos patrones y no salen. No sé por qué razón, y lo voy a investigar. ¿Por qué no querían a las ovejas? Ellos odiaban a los pastores. No querían pastores. Se contaminaban con pastores. Pero como todos los que iban con Jacob, o la familia de José, eran pastores, entonces se quedaron en Gosén. Y ellos comenzaron ahí a administrar las cosas que habían ahí. Y comenzaron a negociar. Y vieron que iban prosperando. Y el faraón dijo, estos se están haciendo ricos. Nos están quitando nuestra riqueza. Y ellos se están haciendo más ricos que nosotros. Mejor hagámoslos esclavos. Entonces los hicieron esclavos. ¿Pero por qué? Porque ellos conocían los principios que Abraham, que Isaac y Jacob habían aprendido. Habían administrado bien las cosas. Y entonces los convirtieron en esclavos. Pero cuando Dios los liberó, les dijo, miren, ustedes van ahora a cambiar. Y saben, de ser una nación pobre, pasaron a ser una nación rica, de la noche a la mañana. Toda la riqueza de Egipto se la llevaron ellos. Cuando ya iban camino para la tierra prometida, entonces Faraón dijo, ¿y qué hemos hecho? Le hemos dado todo el dinero a estos hebreos, salgamos y traigámoslos de regreso. Pero ahí Dios intervino y conocen ustedes todo el resto de la historia. Pero de ahí en adelante, Israel, a medida que ponía en práctica la palabra de Dios, por eso Moisés les dice, recuerden la Biblia, lean y dígansela a los hijos, de sus hijos,
Entonces ahora nosotros que conocemos la Biblia, practiquémosla y enseñámosela a nuestros hijos y ellos van a ser bendecidos. Amén. Bien, quiero que lean conmigo lo que leyó nuestra hermana Ceci. Lucas 16, ¿verdad? Ah, estuviste atento. Muy bien, busquen Lucas 16. Quiero que vean algo para que lo pongamos alineado con lo que vamos a ver. La parábola es la parábola del mayordomo infiel. Fíjense, un mayordomo y era infiel. No voy a leer toda la parábola, pero quiero que lean por lo menos conmigo una parte de lo que leyó Ceci. Versículo 12. Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es? ¿Qué? Vuestro. Fíjense bien, pónganle atención a lo que está diciendo. Si en lo ajeno no fuiste fiel, entonces ¿cómo te van a dar lo que te va a pertenecer a ti? Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo, en lo muy poco, también en lo más que es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, es injusto. Así que, hermano, el principio de mayordomía nos va a enseñar a nosotros a ser fieles con lo poquito. Y si en lo poco somos fieles, entonces va a ir prosperando y vamos a tener más. Pero esto también tiene que tener sumo cuidado, porque tu corazón no tiene que ponerse en las riquezas. Porque la gente que comienza a amar el dinero encuentra males, porque entonces se vuelve idolatría y el dinero lo es todo y es un ídolo. La avaricia es un ídolo. Escúchalo bien, la avaricia es un ídolo. Así que por lo tanto, si tenemos algo de avaricia, digamos, hagamos un examen de conciencia, digamos, Señor, yo soy avaro, soy avara, me gusta demasiado el dinero. ¿Sabían ustedes que al presidente de Uruguay, un hacker le ha dicho, te compro tu carrito? Y es un carrito, es un pichirilo, le digo una otra aquí. Es un Volkswagen, no se mira bonito el Volkswagen, no es tan del año 60, que mira bien, pero es ahí por los años 80, 90, creo que es el carrito. Y le da $1 millón por ese carrito. Y él lo quiere invertir en su pueblo. ¿Qué harías tú con $1 millón? ¿Qué te podrías hacer con $1 millón? Entonces, este hombre no ama el dinero, está pensando mejor en su pueblo. Creo que nos sirve de ejemplo a nosotros. Entonces, vamos al principio. Este principio establece un equilibrio entre la propiedad interna de la conciencia y la propiedad externa, obtenida a través de nuestro trabajo productivo para ser administrado. Vamos a ver, repitan conmigo. Establece un equilibrio entre la propiedad interna de la conciencia y la propiedad externa, obtenida a través de nuestro trabajo productivo para ser administrado. Es importante que este principio lo aprendamos, lo repasemos, quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para ello quiero que hagamos ciertas definiciones. En primer lugar, ¿qué es mayordomía? ¿O qué es un mayordomo? ¿Quién es un mayordomo? Miren, la palabra mayordomo ha cambiado para nuestro contexto.
Quizás en la universidad debería decir licenciatura en mayordomía. Pero nosotros le cambiamos y lo hacemos más moderno. Licenciatura en administración de empresas. Pero lo que se trata es de que le van a confiar al que está estudiando esto. Le van a confiar riquezas. Le van a confiar riquezas. Por eso es importante que veamos esto. ¿Cuánto te daban a ti cuando ibas a la escuela? Bueno, no creo que Moy es de la generación de los dólares ya. Pero cuando yo estaba chiquito, ¿saben cuánto me daban? 5, a veces 10. ¿Se acuerdan? Y a veces no nos daban nada. ¿Ya? Pero, escucha, con lo que te daban, podías hacer algo. Se podía hacer. Si uno pensaba, podías hacer. Podíamos hacer. Porque fíjate, nosotros con mi familia, cuando queríamos celebrar algo, lo que hacíamos era tocarnos el estomaguito y ahorrábamos. Porque mi mamá nos dejaba cierta cantidad de dinero y entonces ahorrábamos una parte, comíamos menos y guardábamos. Y entonces comprábamos lo que queríamos hacer. Uno tiene que pensar, saber administrar las cosas. Pero eso requiere de tener conciencia. Ser consciente de lo que estamos haciendo. Poníamos en práctica el principio, aunque no lo sabíamos. ¿Cuántos de ustedes ahorraron? ¿A cuántos les dieron un tunquito para ahorrar? O por decir algo, a la botella de Ceteco. ¿Recuerdan lo que compraban la leche de Ceteco antes? Habían en unas latas. Y ahí guardaban. Es importante. Mira, si uno aprende a administrar lo poco, vas a aprender a administrar grandes cantidades. Pero se comienza desde pequeño. Algunos creen que cuando van a la universidad, entonces ahí les van a enseñar a administrar. No, desde pequeño. Desde pequeño. Pruébalo, hazlo con tus hijos. Mira, Dios le puso en mi corazón, en el corazón de mi esposa, de enseñarle a mis hijos a saber administrar lo poco que les daban. Alguien le dio un consejo, le dijo, mira, dividirlo en 3 partes. Enseñarles un cumbito para ahorrar, un cumbito para ahorrar, ¿y el otro cumbito para qué? ¿Y el para bien? Para gastar. Pero es que eran 3. Entonces, en el que ponías aquí lo que vas a gastar, lo que vas a dar y lo que vas a ahorrar. Entonces tenía que acabarse el del gasto. El del ahorro no se tocaba. Y el que iba a dar, pues ese lo traía para darlo aquí. Lo agarró. Quizás nosotros deberíamos ahora de hacer lo mismo, ya que estamos grandes. El hermano Herel dijo que agarrara 3 cumbitos. Hagámoslo. Y eso nos va a traer bendición. Porque lo que va a ser para gastar va a ser, y eso para gastar va a ser para pagar las cuentas. Fíjate que Corea del Sur quedó bien endeudada y ellos trabajaban para pagar la deuda y comenzaron a pagar la deuda y comenzaron a pensar cómo producir más para pagar toda la deuda, salir de la deuda y convertirse en una nación que pujara en la economía. Y no dejaron de producir el arroz y toda la agricultura, comenzaron a producir acero, comenzaron a producir cosas más grandes. Ahora, ustedes ven carros, los Kia son coreanos, la LG son coreanos, ¿no? Los Samsung creo que son coreanos también. Ellos han producido, pero comenzaron con cosas pequeñas. Entonces comencemos con las cosas pequeñas y vamos a producir cosas grandes, aplicando este principio. En primer lugar, entendamos que el mayordomo es el que tiene a su cargo la administración de una casa, hacienda o administración. Y miren, Dios puso este principio desde el comienzo. El Salmo 8, ¿qué dice? No le puede memoria.
cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre y la mujer? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. ¿Y qué más hizo? ¿Le hiciste qué? Señor, enseñorear. Para que entiendas la palabra Señor, le hiciste administrador, le hiciste un mayordomo sobre todas las obras de sus manos. Quiere decir que Adán y Eva, ¿qué eran? Mayordomos. Y tú y yo somos descendientes de Abraham. ¿Qué somos? Mayordomos, administradores de todo este planeta. Es que uno puede hacerse la idea mental. Todo el globo terráqueo y 2 seres humanos. Y todo la tierra. Y todos los animales. Y todo administrado por 2. ¿Y qué le dice Dios? Vaya, multiplíquense. Háganse muchos. Sojuzguen y gobiernen. O sea que ese principio de mayordomía está desde el comienzo y sigue vigente. Somos mayordomos. Dile que tienes la paz. Hey, somos mayordomos. Somos mayordomos. Así que aprendamos a administrar correctamente las cosas. Me acuerdo cuando venimos aquí al tránsito. Una hermana, una jovencita en ese entonces, llegó a visitarnos. Ellos se acababan de casar. Y más o menos le dijo así a mi esposo: qué bonitas las cosas que tienen ustedes. Cama, comedor, cocina, televisor. Bueno, televisor no creo que no tenía, ¿no? Pero ella quería ya, tú. Mira, es que este principio nos va a hacer administrar las cosas. Dice la Biblia que con paciencia se llenan las cámaras de cosas preciosas. Pero tienes que aprender a administrar. Si estás trabajando, no te has casado, comprar primero tu cama. No, en serio. Cuando nos casamos con mi esposa, ¿saben lo que llevaba mi esposa? Un ropero y una cama. Ella tenía cama, yo no tenía. Pero poco a poco Dios nos ha ido bendiciendo. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a ir bendiciendo y nos va a dar más. Así que somos mayordomos, entendamos eso. Entonces, también para que entiendan, un mayordomo es el cuidador de una habitación, el que dispone de la provisión del Evangelio, manejo de los asuntos domésticos, también es un ministro del Evangelio. Ahora, quiero que entiendan la palabra conciencia. Conciencia quiere decir conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia, reconocimiento de la responsabilidad personal y capacidad de distinguir entre lo que es moralmente correcto o incorrecto, discernimiento de lo bueno y de lo malo. Ese es ser consciente. Por eso quiero que entiendan el principio. Dice, el principio establece un equilibrio entre la propiedad interna de la conciencia. Y aún quiero decirte que esta propiedad interna de la conciencia tiene ciertas cosas en las cuales nosotros administramos o tenemos propiedad. La propiedad interna puede abarcar los pensamientos, puede abarcar las opiniones, puede abarcar tus talentos, la conciencia, las ideas, tu mente y afectos. Esa es la propiedad interna. Todos tus pensamientos, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Hay talentos que están en ti que están dormidos. ¿Me estás oyendo? Hay talentos en ti que están dormidos.
Yo sé que algunos de ustedes pueden cocinar. Conviértanse en chef, aunque no vayan a una escuela. No me pueden decir, ay, es que yo soy varón. ¿Por qué crees que Rebeca amaba más a Jacob? Porque era un chef. Podía cocinar. No había ido a Litka ni a Masterchef. Los que ven la televisión me entienden eso. Podía cocinar. Entonces, hay dones en ti que están dormidos. Despiértalos. ¿Me escuchas? Amén. El que tiene oídos para oír, diga amén. Amén. Sí. Tenemos dones, habilidades que están ahí. El Evangelio es para redimirnos y liberarnos. Amén. Para sacarnos de la pobreza. Para sacarnos de donde estamos. Pero la gente cree, ay, esto me tienen en el día, come pollo, ¿no? El Evangelio es para bendecirnos, para liberarnos. Dice la Biblia que dio dones a los hombres. Dio dones. Porque el diablo lo que hace es empobrecer a la gente, tanto mental como espiritualmente y físicamente. Entonces, hermanos, al aplicar este principio y entenderlo, va a haber bendición en tu vida. Pero tienes que aprender a usar la conciencia, el discernimiento de lo bueno y lo malo. Mira, la propiedad externa va a requerir de que a veces vas a administrar terrenos, propiedades, dinero, la libertad de la expresión, tu sanidad corporal y las posesiones. Tenemos que aprender a administrar. Miren, hablando de todas estas cosas, algunos de ustedes tienen terrenitos, no solo aquí, ¿verdad? Tienen terrenitos, van a aprender a administrarlos. Vamos a aquí la hermana Telma, de ejemplo. Ella en su casa tenía un palo de jocote. Y todos los días, cuando estaba produciendo el arbolito, sacaba tanatas de jocote. Un día vino y le dijo un hermano, mire, regáleme jocotes, tráigame con limón y chile. Y vino la hermana bien obediente, ¿verdad? Vaya, mi hermana, venga, pastor, aquí le traigo. La segunda vez que lo hizo, mi hermana Telma, ¿y cuánto tiene de jocote? Todavía tiene el árbol. Tráigame unos cuantos mañana, lo puedes comprar. Y bien obediente la hermana. Hizo una tailada y se la trae. Y aquí viene una hermana y dice, dile tanto. Le voy a dar esto. Como a los 10, le dice, ¿no quieres que le traiga otra pailita? Y ya trajo la pailita. Y de pailita en pailita creo que le sacó como $25. Entonces vino y reflexionó. Detrás de su casa hay un terreno más o menos como de aquí al cerco. Voy a sembrar más palo y el otro año me van a dar más. ¿Qué está haciendo? Administrando algo pequeño. Miren, la Biblia dice, más o menos te lo voy a decir, porque me he olvidado ahorita el versículo. En la casa del justo, o en la casa de la gente, hay un gran terreno, pero se pierde por causa de discernimiento. Usa la palabra barbecho. Los que han leído la Biblia me entienden, pero yo te lo estoy parafraseando. Está en Proverbios, no me equivoco. Miren, podemos hacer cosas, pero tenemos que ser conscientes de administrar esa propiedad externa. ¿Qué haces con el dinero?
Ahí un hermano me iba diciendo, hicimos chile con carne. Y vino mi hermana, o mi mamá, me dijo, mira, le vamos a dar a fulanita, menganita y a sultanita. Hombre, mamá, mejor vendamos. Y comenzaron a vender $1, $2, $3, $4. Estaba haciendo, estaban administrando algo pequeño, pero les produjo que casi lo hubiera regalado. Solo le han hecho el gasto, pero ganaron algo. La cosa es pensar. Acuérdate, aquella mujer estaba, mira, profeta, me van a embargar a mis hijos, me los voy a llevar. ¿Qué hago? ¿Qué tiene, mujer? Nada, mi esposo me dejó endeudada. Se topó la tarjeta de crédito, debe la luz, debe el banco, debe la casa. Estamos mal. Pero algo has de tener en tu casa. Que ver. Una botellita de aceite de oliva. Mira, mujer, así es. Andate en la casa de todos tus vecinos y dile que te presten. Va, cuchumbos, va. Baterías. Se te presten, ¿qué otra cosa? Pailas, peroles, todo, que te lo presten. Chunche, que te lo presten. Y andar y te encerrás con tus hijos, que no sean pocas. Miren, todavía digo, que no sean pocas. Y viene una mujer bien obediente, con fe. Ey, vos, tú, vayan y anda a decirle a Benjano, a Perenjana, a Susana, que te presten. Y van todos los bichitos. ¿Cuántos tenía? No sé, pero dije que si se lo iban a llevar como esclavos era porque tenían varios. Y le prestan todo. Y se cierra. Y agarra la botella. El profeta dijo que llenara. Y si este bolón está chiquito. Y empieza. Pasame el otro. El otro. Va, moverlo para allá. ¿Cuánto crees que ganó? Pongámosle un número, que han sido 100 chunches que ya llaman. Y oye, era aceite de oliva. Si no me creen, váyanse al Super Selecto de aquí, comercial. Váyanse al Super. Y por casualidad, vean en la estantería donde está el aceite de oliva. Vean cuánto vale. Una botellita así vale $2. Sí. Ahora, ¿qué tal si llenó una jarra de 100 litros y llenan más de 100 jarras? ¿Cuánto creen que se volvió? Pero fíjate que la mujer todavía donde el profeta y le dice, hey, mami, ya se acabó, vamos del profeta. Mira, profeta, ya nos acabó el aceitito y no se acabó, todavía tiene. Pero los chunches ya acabaron. Va, está bien, mujer, mira, hace una cosa. Piensa un poquito, anda a vender. Vender aceite, pagar las cuentas, pagar la tarjeta de crédito, pagar todo. Y con el resto, vivan tú y tus hijos. Mira, qué experiencia que tomó esa mujer. No, porque tenía conciencia de la propiedad interna y la propiedad externa. Tenemos nosotros que saber las cosas que tenemos. Hay que pensar, a manera de él, no tengo nada. ¿Qué tiene, mujer? Hay una parra de plátano ahí, porque no la cortas con ese poquito de aceite y haces tostadas y las vendes. Mire, yo recuerdo mi mamá. Pasamos un momento difícil. Y se fue, yo creo que quizás tenía como $2, bueno, colones. Tenía como 10 o 9 años yo. Y me dijo mi mamá, mira, vamos, voy a ir a comprar una sandía. Y cuando comenzó a partir la sandía, yo dije, no, está bien bonito. Sí, ya no lo conozco. Y le digo, mamá,
Es como un pedacito. Espérate que la vendamos. Entonces te voy a comprar algo para comer. Dicho y hecho. Vendió, ganó más de lo que le dio. Y podemos comer ese día. Todo requiere de saber usar la propiedad externa e interna que tenemos. Mira, la propiedad es el derecho exclusivo de posesión, disfrute y disposición de algo, que tú eres dueño, tú eres propietario. Por eso es importante que tengamos esa conciencia. Esto es mío. Cuando tus hijos lleguen con algo a tu casa y tú sabes que no se lo has comprado, investiga primero, porque tu hijo te va a decir, me lo encontré botado. ¿Qué tal si lo has extraído de una casa de su amiguito, de su amiguito? Hay que enseñarles a ellos a que si van a tener algo, ellos sean conscientes de que lo han obtenido con propiedad, que tú se lo has comprado, que ellos se lo han comprado, porque entonces van a apreciar, van a tener conciencia de que es de ellos. Amén. Así que, hermanos, tengamos conciencia y propiedad de las cosas. Y los extremos que debemos de evitar nosotros en esta cuestión es, mira, a veces la gente, por eso critican a los cristianos evangélicos, nos critican a nosotros de eso, que somos pobres. Mira, antes la gente pensaba que el evangelio era para pobres, y tenían razón. Mira, los primeros que se convirtieron aquí en El Salvador era gente pobre, gente sencilla, que no había estudiado. Pero ahora hay más cristianos que están estudiando, que son profesionales, pero a la misma vez tenemos que volvernos a la Biblia y aplicar estas cosas a nuestra vida. Así que evitemos el extremo de tener es ser piadoso. Quiero que leas conmigo 1 Timoteo 6:5. ¿Tienes? 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Solo quiero que lean la última parte. Dice, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que cree que ser piadoso es que se voy a leer literalmente, ya que representa arrogancia e idolatría a las riquezas y propiedades externas. Se vuelven avaros, arrogantes, y el dinero y las riquezas son para ellos una idolatría. Y la piedad la toman como una fuente de ganancia. Así que tengamos cuidado en caer en esta parte nosotros. Yo tengo porque tengo mi esfuerzo, mi trabajo, y yo soy don fulano, doña fulana. No. Y a veces en otras partes la gente dice, no, mejor no tengamos, porque hay gente que sí piensa, no tener es ser piadoso. Y entonces se vuelven pobres, se ponen en una pobreza impuesta por ellos mismos. Tengamos cuidado en esas cosas. Miren, si aplicamos este principio, ya creo que me quedan unos 5 minutos, o más, menos. Quiero que leerles algo. El hombre es mayordomo de sus recursos. Dios le ha otorgado al hombre un llamado personal, o sea, una vocación. Y conforme a esto lo ha equipado con dones y talentos naturales y espirituales, a fin de que pueda servir en un ministerio, en su familia, en la iglesia, en la comunidad y a toda la nación. Fíjense que en Inglaterra existió John Locke. Quiero leerte lo que dice él. Para el hombre, siendo la obra maestra de un hacedor omnipotente,
e infinitamente sabio. Todos los siervos de un soberano Señor, enviados al mundo por su orden y sobre sus negocios, son su propiedad, su obra maestra hecha para su placer, no para el placer de otros. Locke continúa expresando que ya que nosotros somos propiedad de Dios, nos ha dado la responsabilidad de ser buenos administradores sobre todo, sobre nuestras personas. Él decía, cada hombre tiene una propiedad sobre su propia persona. Teniendo el derecho dado por Dios sobre todo lo necesario para preservar nuestras personas, en la propiedad interna y externa. En otras palabras, Dios ha creado todo, incluyéndonos a nosotros, y nos ha dado el derecho de poseer la propiedad interna y externa. Dios quiere o requiere de nosotros que seamos buenos administradores de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, ya sean casas, terrenos, dinero, talentos, habilidades y conocimiento. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad para administrar. Rápidamente quiero que leamos Génesis capítulo 39. Este es un clásico ejemplo de un administrador. Génesis 39. Se los leo así. Del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba, ¿con quién? Con José. ¿Y fue varón qué? Próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vino su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, ¿qué le hizo? Mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo ¿qué? La casa del egipcio, a causa de... Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así que en casa como en el campo, y lo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de las cosas algunas, sino del pan que comía, y era José, ¿cómo? De hermoso semblante y de hermosa presencia. ¿Cuántos hermosos y hermosas hay aquí esta mañana? ¿Somos qué? Mayordomos. Bien, me encanta lo que dijo Mar. No estaba solo. No estaba solo. No está solo. No está sola. Amén. Yo lo vi con mi mamá. Nunca lo vi. Así que no está sola. Digo que eso porque hay muchas mujeres que están, entre comillas, solas. No están solas. Van a prosperar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir a todos. Porque somos mayordomos de su casa. Apliquemos el principio de mayordomía y Dios nos va a bendecir. Dale la gloria al Señor esta mañana. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos la gloria y la alabanza aquí. Tú eres digno de toda la honra y el poder, Señor. Esta mañana estamos ante tu presencia, dándote las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tú nos has bendecido.
Que la palabra que hemos expuesto, Señor, nos dé sabiduría, nos dé gracia. Jóvenes, yo quiero hacer algo esta mañana. Pónganse de pie. Yo va a hacer que ustedes sean empresarios. Yo va a hacer que ustedes